Buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Me escuchan? Confirman, por favor, cuando puedan. Hola, buenas tardes, equipo. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Me alegra mucho. Bueno, mi gente, bienvenidos a nuestra recta final. Ya, gracias a Dios, estamos en la recta final. Espero que les esté yendo bien en este curso de Excel avanzado. Cuéntenme cómo les fue en la semana pasada con la unidad 5, alguna duda, aclaración. Estuve atendiendo algunas dudas personalizadas. Algunos de ustedes me contactaron directamente vía WhatsApp y les estuve asistiendo. Básicamente, si tienen alguna duda adicional, siéntanse la libertad de expresarla, indicármela y con mucho gusto les voy a colaborar. Bien, entonces, como es de su conocimiento, ya esta es nuestra última semana, este es nuestro último encuentro. O sea que es importante que avancemos con las entregas, si hay alguna entrega pendiente. Ya hasta el día de ayer realicé la evaluación de todo el contenido, si se han colocado algo de ayer hasta el día de hoy, entonces no está evaluado, pero sí ya a través de aquí del área de calificaciones pueden ir eh, viendo sus calificaciones. Recuerden que el mínimo para aprobar estación formativa son 60 puntos acumulados. Bien, entonces, importante que se pongan al día con lo que tengan pendiente para lograr el objetivo que es concluir estación formativa satisfactoriamente. Es muy probable, ya el equipo de capacitación está trabajando en otras capacitaciones, es probable que le estén comunicando más adelante sobre cuál será y cómo vamos a trabajar esa metodología. Bien. Entonces, en cuanto a lo que concierne a la unidad 6, que fue la unidad que habilitamos ya hace varios días, esa unidad viene a complementar el conocimiento de Visual Basic Application que nosotros estuvimos viendo en la unidad 5. ¿Bien? Vamos a ver nuevas herramientas el día de hoy con el uso de funciones nuevas. El objetivo de las mismas, en este caso es, en este caso sería como ya sellar ese conocimiento en cuanto a lo que es, por lo menos, el manejo operativo de lo que es la programación de Visual Basic. Y les voy a decir por qué. Bueno, en la unidad 6 tenemos la guía, que es una secuencia de la guía de la unidad 5. Bien, perdón, déjenme ver si fue que sin querer di clic donde era. Es esta, unidad 6. Bueno, no sé por qué dice unidad 4 aquí. Bueno, pero sí el contenido es el que corresponde. Bien, entonces, la continuación de las funciones en VBA y UDF es lo que vamos a estar trabajando. Y si se fijan por acá, vamos a tener ya lo que son las funciones de VBA, que aquí tenemos la mayoría de ellas con su breve descripción. No sé si recuerdan cuando estuvimos trabajando con Excel intermedio, que estuvimos viendo la parte entre la diferencia entre fórmulas y funciones, y básicamente íbamos y utilizábamos la función que ya venía pregrabada en el Excel,
la función suma, la función contar, la función promedio y así sucesivamente. ¿Bien? Cuando estamos hablando ya a nivel de macro, de programación de macro, es muy similar este ambiente de las funciones. Las funciones acá también tienen unas tareas específicas y la descripción de cada una de ellas indica cuál es la lo que realiza propiamente esa función. Bien, entonces es importante que vaya más o menos documentándose de, si se fijan, son varias, entonces que vayan documentándose sobre el uso de estas. Claro, luego de esto, aquí tenemos debajo lo que es la ejecución de la actividad, donde se va viendo paso a paso cada una de las actividades a realizar. Bien, entonces, claro, el día de hoy también vamos a ver esto en detalle, puesto que es importante que ustedes conozcan de manera desglosada, bien, en este caso, digerible para ustedes, los conceptos, los términos, las diferentes funciones y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos por acá? Adicional a la guía, no tenemos audiovisual en esta unidad, pero sí tenemos vamos a tener la grabación de este encuentro, que lo vamos a publicar aquí debajo, para que usted pueda acceder a él y pueda ir viendo paso a paso lo que vamos a ir haciendo. ¿Por qué no tenemos audiovisual? Porque la idea es que ese conocimiento que usted adquirió en la semana pasada, en la unidad 5, usted lo ponga en práctica en la unidad 6. Pero de todas formas, a mí me gusta darle como esa pincelada para que no se sientan solos en esta unidad. Bien, entonces, importante eso. El ambiente de macro programado es un ambiente muy personalizado. Bien, o sea, no van a encontrar un macro que haga específicamente lo que ustedes están necesitando en un momento determinado. El ambiente de macro va muy orientado a la investigación. Bien, por ejemplo, si yo voy aquí al ejercicio de la unidad 6 y lo abro, en este ejercicio, bueno, voy a recordarles algo. Cuando yo descargo el archivo, recuerden los que tienen Windows 11, deben dirigirse a la parte de descarga donde descargaron el archivo y validar que ese archivo no esté bloqueado. Bien, en las propiedades, aquí vemos que está protegido, le decimos desbloquear, aplico y luego acepto. Ya lo puedo abrir normal como un documento de Excel normal. Bien. Entonces, es importante eso previamente, pues en ocasiones les da algún error de que no está viendo el macro, específicamente en Windows 11, la última actualización, que parece que incluyeron alguna herramienta de seguridad. Bien, entonces, ¿cuáles son las instrucciones? Aquí tenemos instrucciones para realizar macro, indicando el que está indicado en la hoja unir cadena de texto. Luego tenemos otro macro que se va a utilizar en la función len, otro macro que se va a utilizar en la función instr y otro macro en el cual vamos a utilizar operador lógico y, en este caso, AND. Que esto vimos algo similar en la función sí de Excel intermedio, donde cuando colocamos varias pruebas lógicas. Eso sí lo recuerdo. Bien, entonces, esto es muy similar, pero ya orientado a macro. Luego van a guardar este archivo. Muy importante que recuerden que los archivos cuando estamos utilizando macro guardan en el formato de macro. Entonces, es importante también que lo tengan muy presente. Y aquí debajo tenemos las hojas con los diferentes ejercicios a realizar. Por ejemplo, en el primero, si se fijan, en cada una de las hojas van a tener el código fuente a trabajar. Adicional a esto que está en la imagen, lo ideal es que ustedes lo digiten, ¿bien? O sea, que vayan viendo el contenido acá y lo vayan escribiendo. Eso sería lo ideal, pero porque acá lo que se vería es si le faltó una coma, si le faltó un espacio, si agregó un punto de más y así sucesivamente. Eso va a crear algún error de sintaxis y no les va a funcionar por aquella razón. Entonces, yo quisiera fomentar como ese deseo de investigación, de que usted pueda investigar dónde está el fallo. Claro, en este escenario tenemos un ambiente controlado, todos los códigos que le suministramos funcionan, entonces por esa razón no va a haber como esa frustración de que no funciona. Entonces la idea es que funcione. Entonces, ¿qué tenemos por acá?
aquí tenemos, debemos crear un macro con una función, puede ser un botón, que muestre las palabras hola mundo. Pero si recuerdan, en la unidad pasada nosotros trabajamos un hola mundo. Bien, pero el hola mundo lo veíamos directamente en el message box, separado entre comillas, o sea que esta línea que tenemos acá, la pasábamos directamente al message box. ¿Y cuál es la diferencia ahora? En este caso, yo estoy utilizando el comando din para declarar una variable que se llama cadena 1, y esa cadena 1 va a ser de tipo string. Las variables de tipo string son variables de tipo texto. Recuerden que en la unidad pasada estuvimos viendo las de tipo doble, ¿se acuerdan? Entonces, en este escenario vamos a ver la de tipo string. Las cadenas de texto son empleadas en Visual Basic Application por medio del tipo de dato string, el cual vimos en la unidad pasada. Entonces, si se fijan por acá, cuando hablamos de string, estamos hablando de caracteres alfanuméricos, que pueden contener textos o dígitos, pero al final es tratado como una cadena de texto. Bien. Cuando nosotros creamos esas variables, por lo regular se crean con valor 0. No tiene un valor a menos que yo al momento de crearla le inserte un valor. Bien. Entonces, en este caso yo le estoy agregando a cadena 1, entre comillas doble, el contenido de hola y un espacio, y a cadena 2 le estoy agregando el contenido de mundo. Bien. Entonces, si se fijan aquí, ¿qué importancia tiene yo utilizar las variables? Que si yo quisiera, por ejemplo, acá, en vez de yo utilizar un carácter de texto, una línea de texto acá, podría invocar quizás lo que contenga una celda en específico. Bien. Entonces, si mañana el contenido de esa celda cambia, cuando yo presiono el botón, el contenido en la caja de texto acá va a cambiar automáticamente porque cambió en el lugar de origen. Bien. En la programación que vimos en la unidad anterior, donde le pasábamos directamente la cadena de texto al message box, no tenía mucho sentido porque cada vez que tengamos que hacer un cambio vamos a tener que venir al programa, al código para hacer el cambio. Entonces, no es, pero es lo básico, ¿bien? Y así tenemos que ver. Entonces, tomando esto en consideración, ¿qué vamos a hacer? Bien, miren, las actividades de hoy las vamos a hacer todas a través del menú Developer, en la opción de Insert, y acá en ActiveX Control vamos a utilizar el Command Button. Bien. ¿Por qué vamos a utilizar el Command Button? Porque este nos permite a nosotros programar dentro del botón que estamos haciendo. No voy a realizar el macro primero y luego asignarle un botón al macro, no. Sino voy a crear el botón y luego cuando yo haga clic en ese botón, que se ejecute el macro que yo voy a programar, que es este código que está acá. Bien. Entonces, yo tengo por acá los códigos, que luego se los voy a pasar para que así lo tengan. Entonces, si yo, por ejemplo, inserto acá el primer botón, este que está acá, ese botón se inserta con un nombre genérico, viene por lo regular, está en modo de diseño, o sea que puedo cambiarle el nombre, puedo hacer muchas cosas, puedo ver las propiedades, y en las propiedades puedo cambiar el caption, por ejemplo. Algo así. Bien. Entonces, ya aquí lo tengo. Y como estoy en modo diseño, puedo darle doble clic y él me va a pedir que yo le inserte cuál es el código que yo quiero que se ejecute cuando yo le dé un clic al botón. Si se fijan aquí, él te dice que ese es el command button 1 y que cuando tú le des un clic, él va a ejecutar esta subrutina que está aquí debajo. Entonces, si te fijas aquí, él me dice, bueno, se ha declarado una subrutina que se llama command button 1. Cuando le hagas clic, ejecútame esto que está acá. Terminó la subrutina. Bien. Si por X o Y razón este nombre de aquí arriba cambia, porque yo tenía dos botones y ya en lo nuevo se llama Command Button 2,
no debo utilizar el código completo, porque esta función aquí en el texto que le voy a pasar, inicia acá y finaliza acá. Pero si se fijan aquí, me dice sub botón 1, haga clic en, ¿entiendes? O sea, no es el mismo botón que estoy invocando. Entonces, por esa razón es que yo simplemente voy a copiar los datos desde la declaración de la variable hasta la impresión de las variables en pantalla, en este caso con MessageBox. Y dejo el end fuera porque ya tengo un end aquí. Bien. Entonces, si le digo copiar, aquí lo tengo. Una vez que yo le diga guardar, recuerden que le va a pedir que hagan la grabación en macros, le digo que no ha sido guardado. Y aquí le voy a indicar que es un libro habilitado para macros, el que vamos a utilizar. Y vamos a guardar el mismo. Ya aquí se ha guardado. Me gustaría hacerle como algo más, no sé, que no sea tan hola mundo, Excel, por ejemplo. Ya yo modifiqué la cadena de caracteres, guardo nuevamente. Vamos a cerrar esto. Y si yo quito el modo diseño y le doy clic, ya puedo ver que aquí se va a mostrar ese texto que yo dije. Bien. Entonces, la idea es básicamente lograr esto. Y este archivo usted lo va a compartir por la vía que ya conocemos. Por ejemplo, si vemos ya en la función length, vamos a utilizar el mismo criterio del tipo de archivo, de botón, perdón. En el código vamos a utilizar este que está acá, que es el función len. ¿Qué hace la función len? Bueno, si vamos a la guía y buscamos función len, aquí nos dice, la función len regresa a la longitud de una cadena de caracteres. Bien, regresa a la longitud de una cadena en caracteres, o sea, cuántos caracteres tiene eso. Y como les decía anteriormente, no hay un libro, no hay un macro personalizado, ajustado a la medida, no hay ese traje a la medida en los macros. Y por eso que ustedes ven que hay muchas funciones que hacen cosas pequeñas y según la creatividad de lo que nosotros queremos hacer, entonces vamos a decir, wow, yo necesito una función que aquí me haga una división y me haga esto y me haga aquello. Entonces, yo si no conozco la función, vamos a suponer que yo no conozca len, yo puedo venir simplemente a internet y decir, bueno, len en Excel. Y ya aquí yo voy a tener muchísima información que puedo ir utilizando. Incluso tengo aquí un ejemplo de utilizar la función len, varios ejemplos de cómo utilizar esa función. Y la idea es esa, que ustedes vayan profundizando su conocimiento a nivel de las funciones y según vayan avanzando, esto es como si fuese muy parecido al inglés. En el inglés, mientras más usted va expandiendo su vocabulario, va aprendiendo más palabras, su inglés se va convirtiendo, se va haciendo más fluido. Bien, y también, claro, eso entra por el oído. Cuestión de que se escucha música en inglés y todo lo demás, usted va relacionando las palabras con las que ya conoce. Entonces, también pasa acá. Bien, según usted va a ir necesitando de algo nuevo que mejorar en el trabajo, qué ajustar o qué proceso agilizar, entonces le van a surgir esas ideas. Bien. Entonces, en este caso, tenemos esta cadena de caracteres acá, este código, que es el que vamos a utilizar aquí en la función len. ¿Y qué hace? Él dice aquí, bueno, vas a declarar una variable que se llama cadena, tipo alfanumérico, en este caso texto. Y a esa cadena le vas a colocar las palabras hola mundo. Y luego en un MessageBox vas a invocar la función len para que verifique la cantidad de caracteres que contiene la variable cadena. Bien, entonces, cuando hacemos esto, len va a venir a la variable y va a decir, ¿qué tú tienes aquí? Y ella nos va a decir, okay, mira,
tengo esto, ok, déjame contarlo. Te voy a decir, ok, hola 1, 2, 3, 4. El espacio cuenta son 5. Mundo, 5 más, y aquí serían 10. Bien, vamos a probar. Le digo guardar. Ya él volvió acá. Vamos a ir a las propiedades para cambiarle el nombre a esto. Algo así. Vamos a cerrar estas propiedades. Desactivamos el modo de diseño. Le damos un clic y aquí nos aparece el 10. Ah, que yo quiero, vuelvo y habilito el modo de diseño. Yo quiero que sea como un poquito más, que tenga la descripción o algo. Ah, bueno, yo vuelvo acá y le puedo decir aquí, entre comillas doble. Por ejemplo, puedo venir acá. La cantidad de caracteres son en este caso. Bien, entonces aquí yo puedo, entre comillas doble, introducir esto acá. Vamos a ver cómo funciona. Y luego aquí le agrego un símbolo de y comercial para que él sepa que va a ir, va a agregar primero este texto que es estático y luego lo que contenga la cantidad de caracteres que contenga la variable cadena. Bien, le digo guardar. Vamos a ejecutarlo para probarlo. Miren aquí la cantidad de caracteres son 10. Pero ¿qué pasa si yo vuelvo y activo aquí el modo de diseño? Y aquí le digo, bueno, fondo de Excel. Entonces, aquí se supone que él debe agregarme 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vamos a guardar. Desactivamos el modo diseño. Ejecutamos. Y aquí tengo el 19. ¿Okay? Entonces, más o menos esa es la idea de lo que tenemos, del resultado que nos debe dar. Y la razón por qué. Bien. La siguiente función se llama instr. Y si se fijan, estamos viendo aquí apenas 4 funciones. Bien. Y miren el proceso que conlleva cada una para ponerla a funcionar y que sea algo funcional en este caso. ¿Bien? O sea, que trabaje. Entonces, en este caso, en el caso de la función instr, lo que hace la función instr es que ella va a buscar dentro de la cadena de texto de esta variable la letra que yo le indique acá y me va a decir en qué posición de la línea de caracteres está posicionada. Por ejemplo, el resultado aquí tiene que dar 6 porque en la palabra hola hay 4, el espacio es 5 y la M acá está en la posición 6. ¿Lo ven? Entonces es importante aquí saber eso. Si yo quisiera, por ejemplo, aquí en la función, en las funciones, podría buscar instr. Entonces aquí me dice la función instr devuelve la posición de un carácter dentro de la cadena. Supongamos que quiero encontrar, y ahí entonces le explica todo paso a paso. Bien. Entonces, es parte de lo que tenemos que ver. Vamos a hacerlo igual acá. Insertamos nuestro botón. Vamos a ver las propiedades. En el caption. Lo tenemos. Vamos a cerrar las propiedades. Vamos a ejecutar para indicarle al botón cuál es el código. Si se fijan aquí, yo estoy en esta hoja trabajando dentro del programador de Visual Basic. Si yo vengo a la función len, ya tiene su programación aquí arriba, que fue la que vimos anteriormente.
Y en el A1 tenemos la función de MessageBots para que muestren las variables. Bien, entonces así funciona. Entonces, si vemos ahí str, cojo el código por acá, in.str, recuerden que vamos a agregarlo a partir de acá, y antes del end-sub. Bien, en este caso yo tengo aquí la M, que ya sabemos que nos tiene que dar 6. Nos tiene que dar 6. Aquí yo voy a decirle que me muestre cuál es la posición de la N. Y aquí se supone que debe darnos 8. Bien, entonces vamos a desactivar el modo de diseño. Le decimos ejecutar. Y efectivamente aquí nos da 8. Bien, entonces esa lógica de cómo funcionan las funciones, bajan las funciones, y cómo yo puedo crear una cosa con otra, o cómo puedo enlazar una cosa con otra, es el origen de todo esto, ¿no? O sea, es el inicio sólido, que a partir de ahí usted va a ir con esa creatividad que le va a ir llegando a la mente. Wow, ¿cómo yo puedo hacer esto? Debe haber una función que se llama así, que haga esto y aquello. Necesito una función que me devuelva este valor. Y al final ustedes van a tener un resultado mucho más acabado y orientado a su necesidad puntual. Bien. Entonces, una muestra de ello fue la parte del formulario que vimos en la unidad 5. Por eso muchas veces digo que en la unidad 5 de este módulo es más difícil que la última unidad. Y es básicamente por eso, porque ya aquí el ambiente, el escenario está todo controlado y entiendo que el formulario, al llevar más componentes e integramos más objetos y demás, es un poco más complejo que todo esto. Bien, entonces, de las 4 actividades de la unidad 6, esta que vamos a ver acá es la que es un poco más compleja. Bien, en este escenario tenemos una necesidad de hacer lo que nosotros vimos en el Excel intermedio, utilizando la función SI y la subfunción AND y OR, si lo recuerdan, en la cual en una especie de récord de notas, una especie de récord de notas, nosotros primero aplicamos la función sí y él nos daba si era aprobado o reprobado, pero luego nos decía que solamente iban a estar aprobados los que estén mayor de 70 y a la vez que completaran una asistencia mayor a 20 y así sucesivamente. Bien, entonces aquí estamos replicando ese mismo escenario en el cual ambos casos deben estar por encima de un valor para que nos muestre aprobado y de lo contrario entonces vamos a mostrar reprobado. Bien, entonces estamos replicando esto, pero ya a nivel en el ambiente macro. Bien, para ello vamos también a colocar un botón, lo vamos a colocar por acá. Ese botón, vamos a decirle por acá. Vamos a abrir las propiedades. Aquí está. Perfecto. Entonces, ya aquí tenemos el botón. Vamos ahora a agregarle el código. Y vamos a analizar ese código. Bien, mírenlo aquí. Tenemos el código acá. Vamos desde if hasta en if. Hasta acá. ¿Qué nos dice este código? Vamos a ver. Si se fijan en acá, y si se fijan acá en esta imagen, tenemos, perdón, unas palabras que se llaman examen 1 y examen 2, que son básicamente etiquetas, son más informativas que otra cosa, ¿ven? Y si se fijan aquí, yo tengo los valores, bueno, en el código han sido movidos. Vamos a verlo en el código porque cambiaron las celdas. Porque como esta imagen aquí está sobre la B, no puedo programar sobre las B. Entonces, acá en el código, sí vemos el cambio. ¿Qué cambio tenemos acá? A ver, aquí está. ¿Qué cambio tenemos acá? Mírenlo aquí. Aquí nos dice, si en el rango K3 el valor es mayor a 70 y en el rango K4 el valor es mayor a 70, entonces
en K6 me va a colocar el valor aprobado. ¿Lo ven? Entonces, ya yo sé que K3 y K4 es el que tiene que tener estos dos valores numéricos. Y K6 es el que va a tener si es aprobado o no. Entonces, ya yo sé que de este lado, del lado J, es donde yo voy a colocar el examen 1, que es el estático, el examen 2, que es el estático, y el resultado, que es el estático también. Bien, entonces, si yo no pongo nada de esto y solamente coloco los números, va a decir, ok, es un 76 y eso es un 86. ¿Qué es eso? Dos números. Y ya está, bien. Entonces, esto es una cuestión como más para ilustrar a que si hay una persona que nunca haya visto ese macro, pueda fácilmente deducir a qué se refiere. Bien, entonces, si aquí hablamos de K3 y K4, entonces ya más o menos si estamos por acá, K3 y K4, entonces ya sabemos que en J3 debe ir examen 1, en J4 debe ir examen 2, y en J6 debe ir resultado. Ya está. Aquí arriba vamos a tener varios números. Vamos a poner aquí 72 y 85. Y en resultado, no vamos a colocar nada, puesto que la ejecución del botón del macro es el que le va a indicar a dónde va a colocar el valor. Aquí es en K6 y él lo va a colocar aquí por defecto. ¿Bien? Entonces, vamos a colocar. Entonces, aquí nos dice esto. ¿Qué nos dice aquí? Que el valor de K3 sea mayor de 70. Miren aquí que ni siquiera él está tomando en consideración que sea mayor o igual. Bien, depende de aquí el operador que yo utilice. También puede que incluya el 70 como valor para probar. Bien, es importante esa parte también. Entonces, y este campo de AND, recuerden que es el que indica que para que se muestre como aprobado deben de estar ambos por encima de este valor que indica aquí la condición. Bien. De lo contrario, entonces, él mostraría esto que está acá. Entonces, vamos a guardarlo y vamos a ver el resultado. Claro, adicional a esto, yo podría aquí agregarle puedo agregarle aquí un formato condicional. Ya como, ¿verdad? Como un valor agregado. Aquí puedo agregar un formato condicional, una regla como lo vimos anteriormente, en el cual yo puedo decirle aquí, bueno, mira, cuando tengas un valor específico, en la segunda opción acá, que diga, por ejemplo, aprobado, aquí le vas a colocar que sea tipo negrita y que tengas un relleno verde, por ejemplo. Pero podemos crear una segunda, que cuando diga reprobado, nos muestre por acá un color rojo y una negrita por acá. Si se fijan, aquí no se ha aplicado nada, pero sí, si vengo al formato condicional, al Manage Rules, aquí puedo ver que las reglas han sido aplicadas. No se está mostrando porque no hay ningún valor. Entonces, vamos a calcular en base a esto. Se supone que según la lógica, como ambos valores están por encima de 70, debe mostrar aquí aprobado en negrita y con el fondo verde. Vamos a quitar el modo de desarrollo. Ya lo quitamos acá. Vamos a ejecutarlo. Mírenlo aquí como aprobado. Bueno, si alguno de los valores está por igual o menor a 70, me dice reprobado. Si ambos valores están igual o menor a 70, me dice reprobado. Si ambos valores están en 71, me dice aprobado. Bien. Entonces, ese es el esquema de lo que tienen que hacer. Bien, una vez ustedes realicen esto, importantísimo, tienen que guardarlo en formato de macro, pues cuando me compartan esta actividad, al igual que la anterior, yo tengo que probar que todo funciona para poderle colocar la calificación correctamente. Bien, entonces es importante poner en práctica los conocimientos y en base a esto realizar la entrega. ¿Alguna duda o aclaración? Ya luego de acá lo que tendríamos básicamente es
si tienen algún foro de dudas, hay un foro de cierre que les invito a participar en él, si llenamos sus expectativas, si hay algún punto de mejora que ustedes quieran recomendar. Aquí tómense un tiempito para comentarnos sobre esos puntos que les gustaron del curso, ¿bien? Y por acá ya, si no esta tarde, mañana va a estar disponible la grabación del encuentro grabado. Creo que este que está aquí es del grupo de los jueves, por eso aparece habilitado, pero para el grupo de ustedes puede estar más tarde o mañana ya disponible. ¿Alguna duda o aclaración sobre los puntos que hemos visto el día de hoy? No, por el momento no. Todo bien. Está fácil, Jamie, segura. Dime ahora. Le dejamos saber en el proceso. No, de verdad, estoy a la orden. Edward, yo tengo una inquietud, pero es ya de los ejercicios anteriores. Ok, ¿quieres verla ahora o me la compartes luego, como se sientas cómodo? No, si se puede ahora sería mucho mejor. Adelante. ¿Qué duda tienes? Bueno, en el último ejercicio, programando como lo macro, como para el diseño del formulario, Correcto. todo lo paso, yo lo hice correctamente, me funcionó. Lo único es que cuando yo pongo la cédula, me pone como el número del teléfono y el número del teléfono se me pone como en la cédula. Ok, Como que se me... Entonces, cuando yo voy, inserto entonces la línea número 2, ahí sí se me pone la cédula abajo de la cédula y el teléfono bajo el número de teléfono. ¿Puedes compartirme ese archivo ahora? Y bueno, ahora mismo ese no lo tengo a mano, eso yo ¿Lo lo tengo llegaste en a otra PC. cargar en la actividad? No está cargado. Ok. Bueno, mira, te voy a comentar. Básicamente, déjame buscar aquí la función para mostrártela directamente. Estará esa función. Muchas cosas. Esta es la unidad 6. Ok, aquí está. Te voy a mostrar. Mira lo que tienes que tomar en cuenta. Cuando... este es el comando, ¿bien? Este es el código. No sé si lo puedes ver bien. Sí. Ok, mira. Es muy probable que tengas alguno de estos erróneos, ¿bien? Debes validar que cada uno de los textos de estos textos esté relacionado a cada una de las columnas. ¿Cómo te das cuenta? Cuando lo agregaste en el formulario, cada uno de ellos, de esos cuadros de textos, tiene un nombre. Recuerda que lo vimos en el encuentro Sí. grabado. Entonces, tienes que validar que, porque si creaste muchos de estos y lo eliminaste y todo lo demás, esos números cada vez que van incrementando, él te va, cuando vas creando adicionales y luego, aunque lo vaya eliminando, él te va incrementando los números del texto. Bien, entonces es probable que tú estés invocando en el código un testbox 1 y un testbox 2 que no existe, pero sí tienes un testbox 3 y un testbox 4 creado. Y él te lleva eso a la plantilla, pero esto como no lo reconoce, no te lo lleva. Ok. Algo por aquí debe de ser. Bien, entonces a la hora de que, vamos a ver si tengo por acá algún ejercicio que podamos ver para así mostrártelo ya un poquito más funcional. Por ejemplo, este. Tú dices que acá él te introduce ¿qué? La cédula, ¿qué pasa con la cédula? La cédula se me pone en el número de teléfono y el número de teléfono en la cédula. Acá. Entonces, mira lo que vas a hacer. Mira, vienes aquí Entonces, a... cuando hago el registro número 2, se me pone normal. La cédula debajo de la cédula y el número de teléfono bajo el número de teléfono. Entonces, hay un error ahí en el código. Entonces, vas a venir acá. Bien, cuando abres el código, vas a venir al use form y vas a validar que en las propiedades de cada uno de estos textbots, en las propiedades, esté en el orden correcto. Por ejemplo, si te fijas aquí, el primero dice aquí en el name textbox 1. Bien. Pero el segundo te dice textbox 2. El tercero te dice textbox 3. Y el cuarto Entonces, te dice textbox 4.
Entonces entonces me encuentro entonces verificar eso, entonces para saber entonces si yo lo tengo invertido entonces. ¿Con Exactamente. la cédula Entonces, o el número de teléfono? exactamente. Entonces, por ejemplo, ¿cómo funciona él? Cuando ya tú tienes todo aquí, con esto él determina en qué fila va a caer. Por eso hicimos mucho hincapié en que tu encabezado esté en la fila 8 y la línea en donde vas a empezar a trabajar a partir de la línea 9. Bien. Números De acuerdo. iniciando en el 1, incremental acá, 1, 2, 3, 4, para cubrir esta parte del código que estuvimos viendo acá, esta línea. Ahora, ya cuando ella De dice, ok, acuerdo. ya me voy a la 9, entonces él dice, ok, mira, coloca lo que está en el testbox 1, lo que está aquí, llévalo a la fila 9, la columna 1. ¿Cuál es la columna 1? La columna A. Entonces, ya él sabe que el número de registro lo va a pasar a la columna A, que aquí está el número de registro. La columna 2 es la cédula. La columna 3 es el nombre y la columna 4 es el teléfono. Míralo aquí. Columna 4, teléfono. Y si vas al código, columna 4, teléfono. Ok. Bien. Lo verificas y si tienes alguna duda o no te funciona, me envías el archivo y con gusto lo reviso y te digo dónde está el error. De acuerdo. Gracias, profesor. Gracias, Eduardo. Bien. Siempre la orden. Líderes, para mí, varios placeres haber estado con ustedes estas 5 semanas, adicionales a las semanas anteriores. Les informo que vamos a estar trabajando el curso hasta el próximo domingo 30. Bien, hasta el domingo 30. Van a tener este fin de semana completo y la semana que viene también completa hasta el domingo a la medianoche. Ya el lunes a primera hora el curso va a desaparecer de su perfil porque debemos entregar más tardar el lunes en la mañana, el lunes 31 en la mañana. Bien. Es muy probable que más adelante le estén informando sobre el curso de PowerPoint. No sé si le han mencionado sobre eso. Pero la Sí, idea sí. es, Estamos sí, activos con PowerPoint. excelente, sí. Es muy interesante, no es un simple PowerPoint. Vamos a ver ahí presentaciones de alto impacto, cómo crearlas, y cómo crear botones, animaciones, todo eso. Entonces, mucho ánimo también por ahí. Entonces, nada, ponerle mucho ánimo para cerrar este ciclo y les veo en el próximo. Hasta la próxima. Gracias, un placer. Gracias, que pase buenas tardes. Igual. Bye, profesor.